Y eso va a ser algo individual, personal. ¿Cómo eso les deja, qué les dice acerca de Dios y cómo te afecta a ti? ¿Qué es en tu vida? ¿Qué es lo que tú aprendes? ¿Algo que aprendiste? ¿Algo que te enseña? Y algo que aplicar. ¿Qué aplicación tiene en tu vida? ¿Qué es lo que Dios entonces espera? Esas son cosas que al leerlo vamos a tener, y yo voy a dar un ejemplo más adelante. Pero quiero terminar con ese resumen en Reyes. Acuérdense que originalmente Reyes, Crónicas eran un solo libro, ¿ya? Pero aquí, entre los reinos, acuérdense, estamos hablando del reino del norte y del reino del sur, los tribus que están distintos, ¿no? Entonces, el sur es donde estaba fiel, la monarquía, una dinastía, mientras había 9 dinastías, 20 reyes, 3 siglos y medio de... ¿qué pasó? 20 reyes en dos siglos por Tuñopo. Compromiso con los reyes de Dios, es decir, que tenían buenos reyes en ni uno solo, entre todos los reyes que estaban allá. Entonces, la división, esto ya pasamos, pero yo quiero pasar. Un pueblo de Dios como pueblo elegido por gracia, un Dios único, exclusivo, santuario. Este es el asunto que tenemos que entender, que Canaán en sí es como Cristo. Es un lugar elegido por Dios donde Dios habita, donde Él espera adoración. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo puede escribirse, una persona está en Cristo, nueva criatura es, ¿ya? La adoración en el Antiguo Testamento, cuando vemos el templo, todo lo que dicen acerca del templo de batalla del arca, ahora se cumple en Cristo. Lo que Dios se manifestó en una forma limitada geográficamente, ahora está la adoración en Cristo. Entonces uno tiene que leer todo la única exclusiva. Por eso no hay otro Dios, no hay otra forma, no hay otra religión. No es sinceramente algo de buena intención, de mejor esfuerzo. Eso no, por lo sincero que hay, esto no nos lleva a la salvación. Solamente en Cristo. Por eso el cielo. Por eso no importa si el cielo está en la tierra, si está en mar, en Venus o no sé, en cualquier planeta. No importa dónde está el cielo. Si Cristo está ahí, estaremos en el cielo. Porque es Él, la adoración es Él, es su presencia, donde ya no va a hacer falta ni sol ni nada, porque es Jesús. Por eso no vamos a ver, entre paréntesis, tampoco casamiento, porque no vamos a necesitar ese tipo, porque vamos a estar casados con Cristo, estamos con Él todo el tiempo. Esta necesidad de compañerismo e interacción, eso es lo que tenemos en un matrimonio, ya es un modelo de lo que es perfecto en el cielo, porque estamos con Él. Todo cambio. Por eso necesitamos un cuerpo renovado, totalmente cambiado, exaltado, glorificado, para poder aguantar ese tipo de intensidad, de santidad, como es la presencia de Cristo. ¿Ya? Palabra profética de Reyes, pacto de monarquía. Y la esperanza de victoria y salvación estaba sobre la casa de David. La esperanza del Nuevo Testamento estaba sobre la casa de, la esperanza ya. Reyes, ya, eso es donde estamos. Entonces estamos entrando en Crónicas. De nuevo, Crónicas, un solo libro, ¿ya? Estos libros
nos muestra al mismo tiempo desde Samuel hasta Reyes. Es decir, y vamos a ver otra forma que voy a presentar. Es una repetición y entonces uno de repente, pucha, pero he leído eso antes, ¿para qué es esto? Tiene otro énfasis. Era un mensaje de aliento para mostrar al pueblo de Dios liberado del exilio que Dios había cuidado en cumplir su promesa. Cuidado. Diferente de Samuel y los reyes, este libro se enfoca mayor en mostrar el linaje mesiánica en la familia de David. ¿Okay? Es decir, que aquí tenemos más un énfasis espiritual. Antes teníamos un énfasis política militar. Esta va a ser algo más espiritual, siguiendo la rey de David y el pacto. La obra resuena proféticamente apuntando hacia Cristo como la esperanza de restauración. División de crónicas. Ok, de nuevo, hola. Qué bueno tenerte con nosotros. Entonces, la genealogía del pueblo de Dios. Aquí va con eso y yo voy rápido porque PowerPoint les voy a pasar. Entonces ustedes van a tenerlo. Entre esos capítulos y yo voy a darlo de otra forma. Pero se trata de una división. ¿Qué quiere decir una división? No había desacuerdo, no. ¿Qué se entiende cuando yo hablo de una división de un libro? ¿Qué entienden? Que habla de diferentes temas. Porque Sí, algo más preciso. hay un tema en común, pero se divide en dos partes que unen el libro. Bien, sí. Es decir, que de repente el libro puede tratar de reyes, pero uno se nota que uno puede agrupar esto, que aquí está David, aquí está Salomón, entonces un reino de vida, pero después un montón de otros de reyes está peleando, entonces un reino dividido. Entonces podemos decir que sí, son reyes, pero un Reino Unido y un reino... Entonces se divide. Y al leerlo, el contenido del mismo libro define la división. ¿Ya? Tú no puedes decir, mira, acá tengo un versículo que habla de la grandeza de Dios. Y aquí sigue otra cosa del pecado. Entonces aquí habla... Entonces se divide la gracia de Dios con el pecado del hombre. Puede ser, pero a menos que este sea un tema obvio que corre en unidad con todo el libro, eso no automáticamente puede ser. Es decir, que algo que Dios te ha hablado y ministrado a ti no significa necesariamente que esa es la división. Tiene que tener ojo. Es decir, que el contenido en ese sentido tiene que hablarme a mí, es decir, qué está pasando. Y por eso yo puedo dividirlo en tal forma. Aquí, como yo he dicho la semana pasada, está en forma por línea, pero yo voy a darle de otra forma también. Se nota que genealogía de David, empezamos con David en Crónicas, Reino Unido, Reino dividido, Reino reunificado. Y se puede ver desde Primero Crónicas hasta Segundo Crónicas. ¿Quién tradujo el Vulgata? Jerome se dice en inglés. ¿Cómo se dice en español? Jerome, él tradujo la Biblia en 400, creo que el año, ahí alrededor de 400, lo tradujo al latín.
Vulgata es hasta el día de hoy todavía los católicos usan esta versión. Bueno, es él que dividió los libros, no era así originalmente. Sería bueno e interesante, ¿no? Temas dominantes. David quiere leer. A ver, ¿quién nos lee esta? 1 y 2. ¿Quién nos lee la parte de David? ¿Sí? Léalo. ¿Ya? Todo el libro está establecido sobre el pacto con David de una dinastía perpetua. Este pacto tiene la misma importancia que los pactos con Abraham y Moisés. Este pacto prevalecería eternamente. Por eso Jesús tenía que venir del linaje de David. ¿Okay? Por eso Mateo, que escribió a los hebreos, para convencerle que Cristo era el Mesías, ¿qué hizo? Partió. Primer capítulo. Todo el linaje, terminando con Jesús. ¿Ya? Para comprobar que el Mesías va a sentar sobre el trono de David. Pero por eso esperaba que va a haber una liberación de los romanos. Yo puedo ver perfectamente por qué pensaron eso. Si yo fuera un judío de aquel entonces, pensaría igual. Conozco las escrituras, sé lo que dicen, pero yo no esperaba que Jesús venga con otro reino. Eso sí que nos pilla a todos. Entonces, pacto eternamente. El templo tiene... ¿Alguien? El templo tiene un rol importante por representar la presencia de Dios en medio del pueblo. El templo vino a ser una señal de la restauración obrada por Dios en una situación post-exilio. El templo y la adoración los conectaba con el Pentateuco. Hay algo muy interesante. Entonces el templo, mensajes en Crónicas, el pueblo de Dios, restricto y amplio, ¿ya? Siempre va a haber esta dicotomía. No todo el mundo, toda la creación son hijos de Dios. Algo muy restringido, pero a la vez está abierto, no es solamente un lugar geográfico. Entonces, restringido a la vez, pero está, cuando vio Juan, de cada lengua, cada nación, cada cultura, todos alabando a Dios. ¿Ya? Entonces, restringido pero amplio. La esperanza de la restauración en David, el pueblo como todo. David, en un sentido, entonces, representa una representación, una figura, un tipo de Cristo. ¿Otro? ¿Las? Rey y templo. Bendición en la soberanía. Ok. Primero Crónicas 17, 11 y 12. Cuando tu vida llega a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Esto está hablando de, teniendo el Nuevo Testamento, podemos decir, ¿y quién va a afirmar su trono para siempre? Cristo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser hijo de David. Cristo en Crónicas. La esperanza de restauración del trono de David en la tierra, representando por un hombre para guiar al pueblo a la victoria y salvación, se cumple en Cristo, como ya hemos dicho. La esperanza de restauración y redención de un pueblo escogido, promovida por el autor, que se cumple en Cristo. Entonces uno tiene que ver, como dijo, siempre tenemos que leer las Escrituras con lentes de su tiempo. Entender qué vivieron las personas de aquel momento, ¿no?
La esperanza de restauración del culto y la adoración de Dios basada en las enseñanzas de Moisés se cumplen en Cristo. Entonces uno tiene que ver eso, al leer Crónicas debemos sacar esto. Eso tiene que, en alguna forma tenemos que terminar de leer Crónicas y sacar ese en cuanto a Cristo, quizás más. ¿Preguntas? Y la bendición ser liberada del juicio divino se cumple en Cristo. ¿Ok? Ok, vamos en este último 3, entonces. Esdras, esos son 3, yo voy a... Podemos ver en su tiempo, aquí, estructura de los libros. Estamos cambiando un poco el ritmo de estos libros, porque podemos ver Esdras, aquí va da el tiempo, es todo por supuesto antes de Cristo. Con Esdras y Nehemías, tenemos que en un sentido levantar esto y juntar eso, porque Esther va de acá hasta acá. ¿Entiende esto? Es bajo este mismo tiempo, por su tiempo que estaba allá. Entonces, Esdras se trata de eso, reconstrucción, restauración, porque tenía que venir el pueblo de este exilio, que ahora hemos hablado de la división, terminaron todo. Israel fue llevado al cautiverio ¿por quién? Israel fueron 2 pueblos que fueron llevados a 2 lugares. Este fue Judá. Israel fue a Asiria. ¿Ya? Entonces, Asiria al norte, Babilonia estaba ya más al este. Ese fue primero Israel y luego Judá. Entonces, ahora, después de un tiempo afuera, 70 años, ellos ya estaban volviendo, y esta es la historia, cómo volvieron. Ahora, es algo que hay que entender, muchos quedaron bien en Babilonia al final, y no volvieron, se quedaron en Babilonia. Entonces se trata de un remanente que está volviendo a la tierra prometida. Entonces aquí tenemos una historia en un pueblo de repente agresivo, y los asirios eran horribles, eran crueles, eran lo más terrible en su día. Pero Esther nos dice cómo Dios sabe cuidar a su pueblo. Entonces uno tiene que ser, wow, Dios, ese va contra toda teología de hoy día, es como, ven al Señor y serás feliz para el resto de tu vida. ¿Ya? Si realmente quieres ser contento, feliz, con bendición y provisión de Dios, que te va a venir en ríos de bendiciones, que conviértate. Cualquier tonto van a querer algo mejor y van a querer eso, ¿me explico? Entonces, tenemos que cuidar, pero ahí, como en el medio de todas las dificultades, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Aún estén en cautiverio, aún estén en dificultades, Dios cuida. Entonces, reconstrucción, aquí la restauración, volver, ahí la renovación, porque es algo espiritual que tenía que volver. Entonces, Esther, la preservación, un cuento específico en todo esto, ¿ya? Esdras, léelo por favor. Enfoque de los libros. Esdras.
¿Ok? Nehemías. La separación y preservación del mundo para la relación con Dios representada por la restauración del muro. ¿Ok? Entonces leemos que va peleando por el muro, que va... Algo muy interesante. Y Esther. La salvación de Dios en un ambiente de tensión representado por Mardoqueo y Amán. ¿Ok? Mardoqueo y Amán. Muy interesante que esa historia lo vamos a ver más. Cristo entonces en Esdras y Nehemías. Por favor, ¿alguien? ¿La obra? La obra voluntaria de Zorobabel, el descendiente de David y ancestral de Cristo. Ok, es decir, que con gran sacrificio para volver a lo que Dios prometió. Podemos ver entonces Zorobabel como un tipo de nuevo. Esdras y Nehemías. Entregan su vida para guiar el pueblo de las bendiciones de la restauración, confrontar y corregir el pecado, y se identifican con el pueblo en sus pecados. Prefiguran a Cristo en su obra de encarnación. Ok. Es decir, que está dispuesto a sacrificar su propia vida para el pueblo. Restablecimiento. Del templo y la adoración. Cristo se hizo el templo con la iglesia y por medio de él la iglesia adora en santidad. Eso es lo que hablamos anteriormente. ¿Ya? Es decir, que ahora, hoy día, no necesitamos el templo, un lugar específico geográfico donde está el Antiguo Testamento, sino ahora el templo es Cristo. En Él adoramos. En Él tenemos una unión con Dios. La reforma moral ejercitada por Esdras y Nehemías se cumplen en Cristo cuando su pueblo es llevado por la obra de Cristo a vivir por fe. ¿Alguien, por favor? Último, Ajá. el establecimiento del pueblo alrededor de la ley de Moisés, el pueblo no sería más definido por su etnia y por su aceptación de la ley de Moisés. Esto formó bases para el desarrollo de la fe cristiana. Ok, entonces Esdras y Nehemías. Y en Esther. Ok, entonces uno tiene que leer, vamos a ver esto. Yo voy a ayudarles un poco cómo leer. Y para mí la estructura me ayuda a entender qué punto esperar qué cosa. Y especialmente en cuanto a tiempo, me ayuda, wow. De repente uno lee 2 capítulos y cubren 350 años y de repente se lee 18 años y tiene 7 años. Entonces uno da un sentir de los acontecimientos. Y en Esther, la humillación de Mardoqueo en manos de sus enemigos resultó en salvación a su pueblo. O sea, Mardoqueo, podemos entender que cómo lo enfrentó es una educación que uno debería... Entonces, si yo hubiera dado a Esther como un libro de leer e interactuar, yo espero que algo de Mardoqueo les hubiera hablado, ¿ya? Y llegar a Cristo de esta forma. ¿Los hijos? ¿Alguien? Los hijos de Dios distante del templo no fueron olvidados por el Señor. Dios les tiene una nueva Jerusalén. ¿Sigue? La fe revelada por Esther, Mardoqueo y los judíos que le acompañaron apunta para la fe que hoy debemos tener en aquel que no nos abandona. Okay. Y
Con esto termina por lo menos la presentación. Con eso puedo decir con una conciencia limpia que entregué a ustedes lo que entregaron en Maipú, en el campus de Maipú, Pero sí, me gustaría tratar otra cosa con ustedes y para prepararme a entrar en eso vamos a tomar un descanso ahora, yo creo que muy apropiado y son las 9, entonces, pero partimos un poquito más tarde también. Pero vamos a entrar, lo que me gustaría ayudarles, para mí si tenemos un panorama bíblico, tenemos que entender de qué se trata. Es decir, eso no vamos a entrar en detalles, por eso de repente vamos a dar mucha información, pero es un marco dentro del cual ustedes van a poder leer Levítico y saber dónde están leyendo en la Biblia, qué punto, qué historia, qué está. Si van a leer a Nehemías, no es solamente un libro, sino tiene sentido para la formación de la espiritualidad y la madurez de ustedes. Entonces, entender los libros, el Pentateuco, los libros históricos, la poesía, los profetas, mayores, menores, entender en qué punto estaba dado esto, para qué propósito, les ayuda, esa estructuración les ayuda a entender la palabra para que esa les ministre en la forma que Dios quiere que les ministre. Y no quedamos en la tontería como hemos hablado de la pasada, que de repente interpretamos cualquier estupideces en que el arca representa otra cosa, que no, y entramos en analogías que en el fondo termina siendo antibíblico, ¿ya? Entonces, que la Biblia nos dice a nosotros que está ahí, en vez de que nosotros esforcemos que la Biblia dice lo que nos gustaría que diga. ¿Ya? Perfecto. Tomamos un descanso entonces y estamos aquí 5 minutos para terminamos. ¿No? ¿La próxima semana hay clases igual? No, porque es... según entiendo que no, porque es fin de semana, es de vacaciones. No sé si, ¿qué es lo que dijo Craig? No sé si, ¿no dijo nada? Porque según entiendo, no tengo la... Él me pidió solamente terminar en 3 semanas los libros históricos, entonces no... vamos a confirmar con correo, pero yo dudo que haya clases esa semana. Lo dudo. Ok. Tomamos... Esto espero que me resulta. Después te quiero hacer una consulta. Ya. Tira nomás, te estoy escuchando. Yo voy a dar El esto. otro día conversaba con una persona, empezamos a hablar del tema del diezmo. Entonces él me dijo de que, de acuerdo a este pasaje, él asumía de que el diezmo estaba eximido. Cuando Jesús llega a Capernaum, venían Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro nos paga los 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños.
Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Ujú. Y después dice que vaya, que tire saque un pescado y páguelo por ellos dos. Entonces, con esa frase de que sus hijos, Jesús estaba diciendo que no tenían que ya seguir dando el diezmo. Bueno, número uno, el contexto no es el diezmo. ¿No es Okay. cierto? Ese está hablando. Quiero ver si lo que dije yo está bien, por eso. Claro, es decir, que estamos en exégesis allá porque no. Aquí, Claro, porque era un hay. impuesto, Ese impuesto, era ¿no? pagar Si bien es impuestos. cierto, era para el templo, era que cobraban, qué sé yo, los 2 dracmas, pero no se refería al... Claro, pero igual tenía que pagar. Claro, el asunto es que hay que captar el sentido porque Dios está diciendo, sí, el hijo no paga, pero hazlo. Es decir, que, ¿por qué? Está hablando del privilegio que tiene un hijo, pero la responsabilidad no termina, él tiene que hacerlo. Pero en este sentido no es del diezmo número uno. Y cuando tú lees que el diezmo que empezó con Melquisedec, ese fue antes de la ley. Es decir, que este ya corre, para ver la antigüedad, es algo que uno tiene que dar, que queda como principio, antes que la ley lo dijera, que lo dictara, que un 10% tiene que ser. Entonces, en un sentido, en el Nuevo Testamento uno llega a ser que Dios quiere desarrollar, no una mezquindad se dice, de no dar, sino hay una liberalidad donde uno debería dar mucho más. O sea, en hecho vendían Entonces, y entregaban todo. Claro. O sea, no, yo siempre le digo eso a la gente. ¿Qué Sí, prefieres? ¿Te quieres quedar con lo del claro, Nuevo el Testamento? 10% es mejor, pues. Claro, el 10% es el antiguo, en el nuevo es todo. Claro. ¿Qué preferís? Exacto. Pero aquí con esto, yo le dije a la Ya. persona, No, sí, es- este es un impuesto, no tiene nada que ver. Claro. Es otra cosa, si bien es cierto también, era para... Pero igual tenía que cumplirlo, es decir, que... igual Es decir, cumplámoslo, es decir, hay esa parte, qué sé yo... sí. Pero- Nunca escuché que eso fue usado para diezmo, nunca. Yo he escuchado muchos argumentos en contra, pero eso sí que nunca. Entonces, es que sí. Por eso, El que no quiere pagar siempre busca... claro, yo digo honestamente que el diezmo es un termómetro del corazón. Cuando cuando tú has tenido un encuentro verdadero con el Dios viviente, tú lo obedeces en todo. Tú lo entregas porque tú sabes cómo confiar, no cómo busca- vivir, no cómo busca depender excusa. de... Claro, No busca excusa para para pelear con Él, para que no sea así, Claro. porque tú compruebas que Él es fiel a su palabra, que Él cumpla, que Él es proveedor. Entonces cuando uno no conoce al Señor como Jehová quiera, entonces yo tengo que guardarlo porque Dios no lo hace. ¿Me explico? Entonces su Dios es muy pequeño. Y es por eso estoy diciendo que es un... mi argumentación. Que Sí, no, te felicito, hiciste lo correcto. No No, se va a querer comprobar si... Sí, porque hay otros que es como que te lo piden por talla. Tienes que tener cuidado porque las tiendas son muy delgadas. Sí, pues, entonces, yo no pedí 4 XL, pero era porque, no sé, justo 100, ¿cachai? Entonces, tenés que pedirte y ver cómo eso. Pues las carcasas son preciosas. Exacto. Mira, tú poní iPhone 4. Son palitos, pues. Chiquitita, ay, Y sí. chiquitita. Y juran que todo el mundo es así. Mira, tú ya apretáis ese, $1.39. Imagínate que yo me compré unos aros así como dorados de cruz y no sé qué, que no lo había visto en ningún lado. Así me costaron 5 lucas. Y lo vi en Ali a 600 pesos. Casi me dio un ¿Veis? ataque. Este reloj, yo se lo compré a una niña por internet, me lo junté en el metro. Y me los valen 6 lucas. Y si compráis 2 te deja 5 cada uno. 10. Y ya demasiado barato porque yo lo había visto en otra tienda de otra amiga. Que
valían 10. Y yo ya, demasiado barato, 5 lucas, me lo voy a comprar. ¿Sabes cuánto los encontré? A 1.500 pesos. Sí. A 1.500 pesos. O sea, yo estaba así en shock. Le contaba medio mundo ayer. En mi casa ya tenía chato todo. Sí. Pero da igual. Sí, es todo muy barato. Un reloj, una polera, un vestido Simón mandó a pedir y mi una pulsera. ¿En qué dirección es? AliExpress.com. AliExpress. unos shoes, ¿cachai? Igual son imitaciones, pero son igual que los shoes. Que valen así arriba de 80 lucas los micrófonos. ¿Y no le ha llegado? Y ya le llegaron y le costaron 15 lucas. Ojo, Que vale demasiado la pena, demasiado la pena. Yo no me Y hoy día puedo mandó, cuestión más. viste que está vendiendo como muñecas y cosas que tiene. Sí, era por eso. Todo era- Ahí dije, oye, ¿qué onda esta cuestión? Vi como pose para la guitarra y También, pues. como- Que en su mundo es, Sí, pues. lo puede vender, pues si estoy en una escuela de músicos. Lógico. que- Y se puede pagar por Western Union también, que es como más seguro, se supone. Pero ahí no entendí muy bien porque te daban como un código y había que llenar un quick pay, ¿Ya? no sé cómo se pronuncia. Pero después el paso siguiente no sabía cómo hacerlo, entonces me arriesgué ayer y lo compré. Así que estoy esperando que pase un mes. En octubre vamos a cachar si llega. ¿Puedes ver el seguimiento de los productos igual? Sí, pues, sí. Me han llegado mails donde han recibido bien la plata. Incluso Están esperando puedes como el embarque. comunicarte con los chinos. Sí, Y te responde. Sí, sí. Te responde. Increíble. Ya. ¿Hay uno que es mejor que el otro o no? Uno está en PDF, otro está en Word. ¿Está bien? Es lo mismo. Vienen los dos. Ya, vamos a ver qué pasa con esto. Bien, ¿listo? ¿Podemos partir? Ya. Ok. Lo que voy a hacer, les dije que a mi forma de leer soy medio lento, que si yo no soy tan inteligente como algunos en nuestro medio, pero para mí es más fácil ver cómo los libros están así. Y tengo que pedir perdón porque está en inglés, pero yo estaba armando lecciones y tuve todos mis materiales, mis libros, mi biblioteca, todo en inglés. Y por, entre otras cosas que hacer, no tuve tiempo de poder traducirlo todavía, pero ya para el próximo curso yo lo tendré todo listo, ¿no? Entonces ustedes son mis... eso, gracias. Entonces pido perdón por ser en inglés, pero me dice que ustedes tienen muchos de sus libros de texto en inglés igual. No sé qué... ¿No? Algunos... ya, bueno. Pero voy a leerlo aquí para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando en cuanto a el libro. Aquí tenemos, por ejemplo, en vez de tener páginas de qué se trata un libro y párrafos y eso, aquí tenemos en una malla el libro de Josué, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Aquí me gusta como en este libro, de hecho yo saqué este de un libro que está en inglés, que lo tengo, que el enfoque, la referencia son los capítulos o versículos que se encuentra, la división de los libros, cómo se divide, tópico de interés, así como muchas veces yo me rijo más por lo que ellos ponen acá como tópico, pero como yo lo saqué del libro, yo lo saqué tal cual como ejemplo, y eso ustedes pueden también ver qué les interesa, dónde ocurrió y cuánto tiempo demoró o en qué año, ya el tiempo. Tenemos aquí entonces Josué y podemos ver que los primeros 12 capítulos, esto de repente entraron, cómo conquistaron, de repente cómo dividieron. Entonces uno puede leerlo y eso es como yo digo, es la división. El libro se divide. No todos los libros se dividen en dos.
aunque es muy rico cuando lo hace muy fácil. Tú puedes leer, tú puedes sentir que en el género que estás leyendo el cambio, todo el ethos de la lectura, ¿no? Un cambio de ritmo, un cambio de idea, un cambio de impacto. Entonces, tenemos acá Josué. Conquista, la división de Canaán. ¿Ya? Aquí son los capítulos y aquí la preparación y la conquista. Entrando, conquistando. La preparación, sujeción. Esta parte en el río Jordán, antes de cruzar. Esa está ya la conquista, obviamente, las batallas en Canaán. Demoró un mes, como 7 años. Es decir, que por la misma cantidad de tiempo. Entonces, esto me ayuda. No es solamente una cosa que uno lee que tomó su tiempo. ¿Ya? Obviamente no está preciso. Muchas de estas fechas de repente depende también en cuál libro uno busca. ¿Ya? No es preciso, pero hay un acuerdo general entre, quizás por unos años pero algunos que son liberales, que no creen en la providencia de Dios, que no, ellos ponen otras fechas muy distintas por siglos que incluso que puedes diferenciar. Pero entonces, en la división al este del Jordán, oeste, la comunidad religiosa y las condiciones. ¿Ya? Aquí entraron, como dividieron, y eso como hemos visto la semana pasada, todas las tribus que entraron tenían su lugar. La posesión, 2 tribus y media que estaban al este y los 9 y medio que estaban al oeste. Y eso demoró 8 años más o menos en todo esto. Aquí hay una línea en cuanto a la fecha que puede pasar antes de Cristo, ¿ya? Todo eso antes de Cristo, entre la muerte de Moisés y muerte de Josué en eso. Ahí podemos tener una idea, ahí sucedió todo esto. Entonces, al leer Josué, ustedes deberían al leerlo entender, deben leer y entender, ahí está la división. De repente también es una cuestión de práctica, que uno lee un versículo tras otro versículo, pero hay que captar, esa es una división muy clara. Entonces, aprende cómo este libro, yo espero con este panorama bíblico que ustedes pueden captar lo que está diciendo el libro y ver cómo se divide, qué está ahí. Muchas veces, y con eso también, siempre bromeo con Walter en eso, que es más sistemático, y de repente que, no, ese tiene que ver un desarrollo de esto o el otro. Es decir, que si tú acercas para el desarrollo, ¿dónde está ese desarrollo? Ya venimos con anteojos de sistemática, ya, en vez de anteojos de Biblia, donde permite que la Biblia nos habla primero. Luego podemos sacar los detalles, como hemos dicho, que la Biblia nos habla primero. ¿Ok? Ustedes tienen... Los últimos 2 capítulos no... Perdón, en esta acá todavía, yo no tuve tiempo de volver a corregirlo, a poner los capítulos. Aquí solamente los versículos, entonces aquí va, ellos lo colocan, yo lo pondría diferente, yo pondría desde 13.1 acá, de hecho. Porque hay versículos donde puede caber en ambos, porque es una transición que hace, yo lo pondría desde 13.1, pero ellos lo dicen 13.8. Los números, los capítulos y versículos no son inspirados. Eso es fabricado por el hombre. Entonces, como los últimos
que nada la despedida que hace Josué, entonces yo pensé que por eso que no estaban ahí dentro del... Ya, pero claro, pero... Sí, ¿ok? Entonces, seguimos. Jueces. Aquí tenemos... no logro tenerlo acá. Aquí puse los capítulos, porque de hecho se me cayó, yo tuve que reponerlo, pero aquí tenemos 21 capítulos en Jueces, por eso me gusta tenerlo así todo en una malla, te puede dar al tiro un reflejo cómo va, te da un feeling, ¿no es cierto?, para el libro, porque puedes ver en todo lo que hay, 21 capítulos, tenemos desde 3 hasta 13 solamente en la liberación. Tenemos la deterioración, pero sabemos que un ciclo tras ciclo tras ciclo, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo esto y decaída. ¿Cómo se dice? Depravación, sí. Olvide la palabra. Entonces, división. Israel no termina la conquista. Dios lo juzga. Entonces tiene las campañas cómo conquistar las distintas partes, idolatría, inmoralidad y tenemos los ciclos, podemos entender causas, el juicio, consecuencias o condición durante estos ciclos. Me gusta cómo está. Entonces uno lo lee todo esto. En vez de conquistar, ellos vivieron con los cananitas. ¿Qué resultó? La maldición es que estaban en guerra con los cananitas. En las condiciones que vivieron como cananitas. Es el problema. Entonces uno lo lee y puede decir, wow, de repente cuando Dios nos da algo como tarea, cosas que tenemos que conquistar, cosas que Él quiere que superemos, ese no es un ciclo que de repente está en mi vida. Lo acompaño, lo acepto, pero de repente estoy peleando con eso y de repente me encuentro que no hay ni diferencia entre mi testigo y el que está al lado. Entonces, todo eso, 350 años, 21 capítulos, más o menos. ¿Ya? Ese como, no sé si se entiende eso, más o menos. Entonces uno lee los Jueces y de repente uno, wow, habla mucho de la naturaleza humana. Podemos ver, este es entre la muerte de Josué y hasta Saúl. Hasta el principio de la monarquía. Todo ese periodo de Jueces, ahí te da todo este tiempo, te da a entender eso. ¿Ok? Jueces. Ese es un muy breve repaso. Sí, alcanzo esto. Ruth. ¿Ya? ¿Alguien ha leído o no ha leído Ruth? Uno. Los otros sí, han leído. Perfecto. Hay tarea, leer todos esos libros históricos. Está bien. El enfoque, por lo menos lo que ellos da, es aquí el amor. De hecho, ellos lo ponen por versículos, pero en 1:18 o 19 está la división. Hasta 2, el fin del capítulo 2. Y yo lo puse aquí, lo voy a normalizar después. Pero aquí el amor de Ruth está demostrado. Y es un cuento muy especial como
Noemí de los hijos elegidos. Ruth era de Moab. No estaba en el tribu, ¿no es cierto? Entonces, pero ella eligió seguir a Noemí, aunque su propia hija no quiso, ¿no? Entonces dijo que no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces, muestra su devoción y cuidado. Aquí está el énfasis entonces. Para mí me divide más por caracteres. Entonces yo veo que por eso yo lo puse en mayúscula, porque yo veo la división acá también, que se divide en dos de nuevo. Aquí de Ruth y Noemí, ahí Ruth y Boaz. Boaz está el énfasis, pero Ruth por todo el libro, por eso el libro se llama Ruth. ¿Ya? La dificultad aquí, muerte de la familia, aquí con Boaz, ahí Boaz toma de nuevo cuidado de ella. Y es un nacimiento de una nueva familia acá, muy interesante. Viene de Moab, en los campos de Belén, que threshing floor, no sé qué es, en donde muelen el trigo. Molinero, no sé, esas piedras grandes, donde en la tierra que... Eso, lo que sea, ya en Belén, y es en Belén. Entre paréntesis, por lo tanto, está aquí, ¿no? Que Belén, donde nació David. Y alguien más, ¿no es cierto? No como un diario en los Estados Unidos la semana pasada dijo que Jesús que nació en Nazaret. Y como, ya, no hizo el curso de panorama bíblico. ¿Ya? Y entonces aquí podemos ver dónde ocurre esto en todos los eventos. Entre jueces y Saúl. Ahí está Ruth, pasó durante este tiempo de jueces. Entonces, de repente, como una lámpara, linterna, ¿no? Que uno puede mostrar dónde estoy andando, y de repente ahí está el siguiente, algo específico para saber dónde ir. Así de repente jueces, como la gama amplia, y de repente Ruth, ¡pah! Incidentes muy específicos, personas muy específicos, y ahí está todo el libro de Ruth. Estamos pasando por todos los libros históricos esta noche, ¿no? Entonces aquí algo muy interesante que yo voy a entregar en el PDF, pero está aquí sale justamente Boaz y Ruth. De nuevo, lo siento que está en inglés, pero no sé cómo manejar las cosas técnicas todavía, pero ahí sus hijos, Obed y Jesse, por lo tanto, es Ruth. Entonces, terminó siendo el bisabuelo de David. Y eso es lo interesante. Por eso es la obra. ¿Por qué? Nos habla de cosas grandes. El libro de Ruth dice que no son como nosotros, que no estaban entre los elegidos. Dios en Cristo nos llamó, nos injertó en su familia, nos aceptó. Entonces, Ruth, una moabita, llegó a ser en el linaje de Cristo. ¿Ok? Qué interesante, ¿no? Qué fantástico que Dios obra en esa forma. Estamos en 1 Samuel. Acá describe la transición de liderazgo en Israel entre jueces o desde los jueces a los reyes. 3 características prominentes del libro de Samuel, o las características prominentes. Samuel, el profeta, es el último juez
Y Saúl, primer rey de Israel. David está ungido como rey, pero todavía no reconocido como el sucesor de Saúl, porque acuérdense que Saúl desobedeció a Dios y Dios terminó con él. Entonces eligió a David, hizo el pacto con David. Y por eso esos dos libros de Samuel, como ya hemos dicho, originalmente en el texto hebreo fue uno solo, solamente cuando fueron traducidos al griego, que fue dividido en dos. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos el libro de Primero de Reyes. De nuevo, se divide por los caracteres que los personajes que estamos encontrando. Samuel, Saúl y David. ¿Ya? Es decir, que deberíamos ver que con todos esos 31 capítulos, pero vemos que el enfoque, ¿quién es el mayor, quién es lo que más llama la atención? ¿Ya? Entonces, al tiro, entonces pensando en reyes, pensamos reyes. ¿Ya? Samuel, el último, como... ¿Es el libro de Samuel? Sí. Ese es el libro de Primero de Samuel. ¿Verdad? ¿Ok? Pero Samuel, sí. Pero es el traspaso. Es entre el último profeta, primer rey. Y fue triste porque una teocracia no pudieron seguir porque era hombre de Dios, pero mal padre. No criaron sus hijos. Y es un desafío que nosotros estamos siempre, no solamente viviendo para nuestro propio bien, sino que estamos viviendo para toda nuestra descendencia, para enseñarles cómo seguir a Dios, para que no termine con nosotros y Dios tiene que levantar a otros, sino que nuestra descendencia tenemos que enseñar cómo vivir para Dios, para que ellos cumplan los pactos de Dios, y no que son quebrantadores de pactos de Dios. ¿Okay? Entonces vemos aquí los jueces, pero como el reino está subiendo de nuevo mejorando porque está uniéndose con Saúl y después con David. Llegan los judíos e Israel en su pico, en su cumbre con David. Entonces aquí tirando para abajo, ahí subiendo. Elí, Samuel, Saúl, David. Todo en Canaán, un periodo más o menos de 94 años. Muy interesante, el mapa de nuevo está en inglés. Ese está todo, eso yo no puedo cambiar, pero por lo menos muestra donde Samuel ministraba, todas las ciudades que se mencionan, cuando ahí dan versículos, cuando dice que a ciertas cosas pasó, uno puede por lo menos ver dónde movió el arca por todas las ciudades que fueron, todo esto mencionado en Samuel. La amenaza de los filisteos siempre estaba molestando a todo. Y aquí tenemos también el linaje de Saúl, ya con sus esposas, sus hijos y las batallas de Saúl y cómo era la tierra antes de David. Llegamos aquí, ese es segundo Samuel. Como hemos dicho, segundo Samuel, ya. Tenemos entonces aquí unos 7 años en Hebrón,
hasta capítulo 6 y se nota por los capítulos. Aquí lo puso por capítulos, ¿ya? Los triunfos de David es muy interesante. De hecho, en un sentido, en esta versión ellos lo dividieron en 3, pero puede ser también en 2, porque los triunfos de David y las derrotas de David. Uno puede, pero está bien, es válido, porque dice aquí las transgresiones y hay los problemas consecuentes. Entonces, los triunfos de David, 1 al 5, político, espiritual y militar. Éxito, obediencia, hizo todo lo que Dios pidió. Y después, transgresión, adulterio y asesinato y pecado, desobediencia. No solamente en su vida, sino en su casa y también finalmente en su reino. Por eso llegó todo a un punto, ¡pah! Llegamos hasta el capítulo 11, se divide, ¡pah! Y de ahí para abajo. Entonces uno puede dividirlo, subiendo, bajando. Pero también es legítimo porque en el contexto esto está así también, ¿ya? Entonces, como dijimos, las divisiones no son inspiradas, pero están ahí, que nos hablen. Uno tiene que pensar al leer el libro, ¿cómo está dividido? ¿Qué es lo que me dijo este libro? Entonces, si tú lees el libro de 2 Samuel, y tú no estás impresionado que David era el personaje central, algo falta. Me explico, no es solamente leerlo por leer nomás. Entonces, 2 Samuel. Vamos volando. No sé por qué hay una página blanca, se me cayó un mapa. Una página de silencio. Sí. Tal cosa no existe en la Biblia. Hasta las páginas blancas hablan. Eso, exactamente. Pero Dios estaba obrando fuertemente todavía. Aunque las escrituras no hablaban, Dios estaba fuertemente todavía manteniendo su testimonio, ¿no? La vida de David, qué hizo, en qué parte, nos da muy buena idea de cómo se movió el reino de David, que ahí podemos tener cómo Dios le dio la bendición desde arriba hasta abajo, todo tenía el territorio cubierto y fue extendido más aún por Salomón. Fue increíble el alcance que tuvo David, que por la bendición de Dios. La familia de Dios, de David, sus hijos, y llegamos al libro de Reyes. Reino unido y dividido. Entonces, no estoy hablando de hoy, pero tómalo por el lado amable. Reino unido y dividido también. Pues, había un Reino Unido. Hoy día, no sé, hasta los escoceses quieren... ¿Cuándo van a votar? Esta semana me parece, el mismo... Dentro del próximo 18... El 18 me parece, algo ahí. Van a votar de separarse del reino de querer independizarse como país. Interesante. Igual, pues, Reino Unido, reino dividido. ¿Ya? Entonces, de nuevo, yo también estoy de acuerdo con la división de mi forma de ver, porque yo veo la división en el capítulo 12 por aquí. Salomón, el carácter principal, y después un montón. ¿Ya? Entonces vemos la vida aquí, toda en Jerusalén, tranquilidad, por 40 años. Hay muchos, un reino en guerra civil, con 2 capitales, Samaria de Israel y Jerusalén de Judá. Este periodo de 40 años dividido por unos 90. Y ahí está, podemos ver dónde entra entre la línea de tiempo que estamos.
Empiezan a captar más o menos lo que estoy hablando, ¿no? Salomón, mira el río Eufrates que está ahí, hasta Egipto, aquí abajo, todo estaba bajo control ahí de Salomón. Increíble la cantidad para aquellos días, ¿no? Bueno, algunas cosas que... Muy interesante, Jerusalén bajo Salomón. Aquí en el tiempo de Jesús, esta era la muralla, pero aquí está en el tiempo de Salomón. Entonces las puertas uno puede leer y es cuando uno lee que tiene sentido qué cosa es, dónde entró, uno puede imaginar. Son hechos reales. El templo, eso deberíamos entender el mapa, ¿no? Los candelabros, altar de incienso, lugar santo, lugar santísimo. Tenemos que entenderlo para entender los versículos que hablan de esto. Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Esto, ¿no? Que ese velo, dice velo, pero una cortina de 6 pulgadas pues, de grosura. Es decir, que no es una cosa que, se arriesgó que, número uno, fue desde arriba hacia abajo con 6 pulgadas, que va a requerir bastante fuerza para poder romperlo. Porque eso tiene harta implicación para nosotros, porque ya en Cristo, de nuevo, no necesitamos un templo. En Cristo estamos completos. ¿Ya? Pues es muy importante que entendamos todo este significado. Ya, reino dividido, donde están todos los tribus, es como, quería pasar más, cosa muy interesante, localidades de ministerios de Elías e Eliseo. Las ciudades, al leerlo, muy bueno tener un mapa al lado y entenderlo. ¿Ok? Segundo de Reyes. Reino dividido y reino sobreviviendo. Aquí el énfasis de nuevo pongo más acá. 25 capítulos. Aquí 131 años en los primeros 17 capítulos y 155 después. Aquí las fechas van más específicas porque son fechas de reyes de Siria, de Babilonia, que tenemos fechas. Es decir, historiadores no cristianos han fijado esas fechas y cosas muy interesantes que han sucedido que comprueban la veracidad de las escrituras, que enganchan dentro de la malla de la historia del mundo. ¿Ya? Entonces, ministerio de Elías y bajo esos reyes, Elías y Jehoram, no sé cómo se llama en español. 10 reyes de Israel, caída de Israel. ¡Puf! Termina Israel. Se divide el libro. ¿Ok? Judá. Israel termina 17, va a Asiria y Judá a Babilonia. Aquí en este periodo. ¿Ok? Preguntas. Yo ando rápido, ustedes cachan todo, ¿no? Pero eso para mí, por lo menos yo, en vez de dar líneas o párrafos de descripción, así yo capto más o menos una idea. Yo prefiero esto. Aquí están las fechas de reyes sirios, y los pasajes donde encontramos, se enganchan todos los eventos con estas personas. Los asirios, ya, mapas, muy buenos mapas, pero no para esta noche. Entre paréntesis, muy interesante, cuando vino el imperio de Asiria, tomaron cautiverio a Israel.
Los llevaron a su tierra y ellos enviaron los ladrones, los pobres, los miserables, los criminales para vivir con ellos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando finalmente, después de 400 años, suceden cosas y se intermezclan por eso los judíos no tenían ni tiempo para los samaritanos, capital de Judea. ¿Por qué? Se casaron con los criminales, los pobres, los desechos de Asiria. Explico, los mejores se fueron a Asiria. Entonces, pero lo interesante es que intentaron conquistar a Judá. Entonces tiene todo eso, el imperio, no sé qué, como Estados Unidos, Rusia y Europa, todos juntos en un solo imperio, pero no pudieron conquistar, fueron derrotados incluso por un milagro. ¿Se acuerdan cómo Dios se metió y salvó a Judá? Increíble, todo ese imperio, menos Judá, era el único que nos se sometió. Todo ese imperio. ¿Este les acuerda de otro mapa que les entregué? ¿Qué es eso? Ese Ur, de ahí viene Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, que salió para ser Abraham. Tigris, Eufrates. Este es el creciente fértil de que hablamos. Todo el sector. Estamos volviendo a lo que era antes, ¿no es cierto? Y este era fértil porque, todo era fértil porque habían más lagos y que habían tiempo de mucha cosecha y también de civilizaciones que crecieron, que nacieron de ahí. Y se llama creciente fértil. Agricultura era el centro de todo el universo. Mejor no hubo. Babilonios, y eso son cosas que de repente uno nos da. Nabucodonosor contra Judá, finalmente conquistó como entró. Ok. Primera y segunda crónicas, ¿ya? Solamente quiero decir crónicas, de nuevo, un solo libro originalmente, describe el periodo entre 2 Samuel hasta 2 de Reyes. Entonces, Samuel y Reyes. Pero de una perspectiva diferente. El libro de Reyes relata la historia de Israel desde Babilonia en cautiverio, y Crónica presenta la historia de los gentiles de una perspectiva post-exilia, cuando ellos ya hayan vuelto. Estos libros, claro, cuando fueron traducidos a la Septuaginta por Crónica del Campo Walgate. Ok. Samuel y Reyes, tenemos aquí las dos perspectivas, y por eso uno al leer los libros, ¿para qué repetirlo? Porque tienen distintas perspectivas. Y aquí yo estoy ayudándoles a entenderlo, porque de repente, pues ¿hasta cuándo? Ya es aburrido, ya hemos leído eso. Pero tiene su perspectiva, ¿ya? Aquí tenemos Samuel y Reyes y Crónicas. Perspectiva profética contra perspectiva sacerdotal. Historia contra historia. Política contra religiosa. Guerras prominente. El templo prominente. Ambas naciones, Israel y Judá, Crónicas solamente Judá. Pero entonces tiene una perspectiva totalmente distinta. Es una nación continuando aquí solamente énfasis en David, como hemos hablado. Aquí, como el hombre ha fallado, Dios sigue siendo fiel.
Entonces, al leer esto, uno puede decir, wow, hasta David falló. Por eso necesitamos Cristo. Es decir, que Dios tiene que meterse. Al leer, terminar la historia, es su historia, tenemos que decir, Dios, por favor, ven, necesitamos un Salvador. Esa es la historia. Crónicas, como hemos dicho, se divide en 2, pero no por cantidad de capítulos. Los 9, el linaje de genealogía de David y el reinado de David. Todo lo que hizo, ¿ya? Todo en Israel, aquí miles de años, solamente 9 capítulos y ahí unos 33 años. ¿Ok? Por eso dije que no puedes leer la cantidad de capítulos y creer qué está pasando. Ustedes están conmigo todavía, ¿no? Ya. ¿Está entendiendo cómo? Ya. Me gustaría que ustedes empiecen a leer. Y los libros históricos son fáciles. Los libros poéticos no son tan fáciles de dividir. Es poético, pero históricos son más estructurados. Uno puede leer. Entonces, desde Génesis hasta Esther, esta es mucho más la división que los libros poéticos. Con Segunda Crónicas, estamos hablando de Salomón y los reyes de Judá. Okay. Aquí el templo construido, templo destruido. Esplendor, desastre. Todo en Judá. Unos 40 años, aquí casi 400 años. Ese tiempo allá. Por eso me gusta. Eso para leerlo con este al lado, leerlo y entenderlo sería una inmensa ayuda, ¿no? ¿Lo va a mandar pronto? ¿Pero? ¿Lo va a mandar pronto? Sí. Yo lo paso a Mauro. Si él no lo paso ahí, sí que no. ¿Por qué no me lo reenvía a mí? Yo se lo reenvío a mis compañeritos. Ya, yo voy a. Mauro no ha mandado nada. Yo no tengo el mío. Yo tampoco. Mauro no ha mandado nada. Mejor que. Sí, yo puedo ser la designada. O sea, como quieran, ¿verdad? O yo lo puedo enviar a Doro y que ella lo envía. Yo pensé que. Porque yo envié una copia a Craig y todos, ¿no? Pero eso, a ver, quiero saber, háblame un poco, yo he hablado mucho. ¿Eso les ayuda a entender que está enganchando más con esto? ¿Cómo les llega? Es más fácil de entenderlo así, pues, pero ahora procesar todo lo que ha pasado en un par de segundos igual no me acuerdo de todo, pero sí me es mucho más fácil entender como ya la ascendencia del reino, por ejemplo David, y ya después la decadencia de lo que fue David, cómo se divide según los reinados, o el mismo hecho de Ruth, que por ejemplo yo veo Ruth y lo leo como la historia de Ruth, pero sí ahí estaba estructurado así como la familia de Ruth, moabita y todo, y después cuando tiene que ver con vos, son dos hechos importantes que se unen en la historia de Ruth, pero son hechos realmente marcadamente distintos. Entonces eso como que da una perspectiva mucho mejor de qué es lo que se trata el libro antes de leerlo. Muy bien. Simplemente. O sea, Muy es bien. cierto, ahora lo que tenemos que hacer es volver a leer los libros basándonos en Eso. esta. Pero Es vaya cierto, eso. pues, o sea, porque Sí. los hemos leído más de una vez en algunos casos, pero lo hemos leído así de corrido. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poder darnos el tiempo de ir leyendo e ir comparando estas divisiones y de esa manera las vamos a ir asimilando mejor. O sea, porque así, claro, tal como dice, la encontramos estupenda, pero lo importante es con la lectura poder encontrar esas divisiones. Exactamente. Que tú nos estás. Y por eso yo espero por lo menos que durante sus tiempos devocionales, que entre paréntesis, que es algo que debemos desarrollar, que cada uno tenga su tiempo con Dios,
que es bueno tenerlo como lectura, que uno lee, que uno parte con un libro así y que uno puede leer y ver que, y entender. Y de repente, ¿sabe que nosotros teníamos que, al estar en la escuela de estudios bíblicos, teníamos que leer cada libro 5 veces antes de poder empezar de cambiar la estructura. Y uno, al leerlo como un libro, da otra perspectiva de meditar en cada versículo y ver que es otra cosa. Otra cosa. Entonces, esto les ayuda a caer en errores de solamente leer algo de un detalle de un versículo, si no encaja acá. Entonces, si no encaja, si uno de repente saca que, como alguien ha dicho, que David sacó ¿cuántas piedras? 5 piedras, que eso significa los 5 ministerios de Cristo. Entonces, ¿dónde entra en eso? ¿Me explico? Es decir, que no podemos decir que si son los 5 ministerios, no sé. Entramos en tonterías. Permite que el texto nos hable a nosotros primero. ¿Ya? Dios no necesita 5 ministerios, es decir, que solamente usó uno y los otros 4 ya quedaron afuera. Entonces, no, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, sí, eso es lo que quiero ayudar. Quiero ayudarles, animarles a leerlo y pasar tiempo. Pero sí, en el PowerPoint que di, que ustedes pueden sacar ahí, porque ellos, lo que yo hago acá en columnas, ellos hacen por línea, ¿ya? Y eso para mí es más fácil, puedo imaginarlo, puedo visualizarlo. Pero así, ahí dice, en este libro habla de Cristo en esa forma, lo que pasó acá. Eso es bueno, ¿ya? Eso sí que puede traspasar hasta acá. ¿Ok? Entonces, les sirve harto lo que pasamos en los otros libros. Segunda Crónicas, ya, pasamos Esdras, Nehemías y Esther. De nuevo, como hemos dicho en el principio, son 3 que van juntos y podemos entender acá. Aquí está Esdras, desde acá hasta acá, todos los eventos que están desde Zorobabel hasta Esdras, ¿ya? Capítulo 1, 6, 7 al 10. Todos los eventos con fechas. Ahí está entre estas fechas todos los eventos de Esther y Nehemías. Entonces podemos ver cómo esto va todos juntos. Esdras. Restauración del templo. Ya, acuérdense, ya pueblo que han vuelto ya del cautiverio. ¿Ok? Y la reformación de la gente. Esto, de nuevo, yo prefiero, de nuevo, por el énfasis de los individuos. Es decir, por biografía, perdón. Zorobabel y Esdras. Como, de hecho, Israel los judíos llevaron a cautiverio en 3 fases, ¿no? En 3, y volvieron en 3 fases. Entonces, esto como el primer bajo Zorobabel, segundo bajo Esdras. Desde Persia, debería estar aquí, habían 46,000, otros solamente 1,754 que volvieron. 22 años y ahí está todo, en un año. ¿Ok? Y ahí está
el tiempo cuando ocurrió. Ahí está cómo volvieron uno para arriba y el otro para Babilonia. Nehemías se enfoca en la restauración de esa muralla que hemos visto, ¿no? Entonces, la reconstrucción. Vemos que ahí está todo. Estaba pensando lo mismo. ¿Muro de? Facebook. Ah, ya. La preparación y la reconstrucción. Aquí un énfasis político y construcción ahí espiritual. Es decir, que una vez construido había corrección espiritual. Ya tenía que leer la ley. No solamente era algo político, geográfico, sino algo espiritual, religioso. ¿Ya? 19, perdón. Ahí también los eventos cuando sucedió. Eso es lo que quiero mencionar. Es importante que nosotros, ese tipo de interacción, lo que yo dije con ustedes, yo espero tener, que ustedes empiezan ya, que ustedes entregan, es parte del examen que yo voy a esperar de ustedes, ¿ya? El libro de Josué, no de juez, fue Josué, ¿ok? Pero mira acá, como ejemplo de Nehemías, ¿ya? Hemos visto, tiene el enfoque de construir una muralla para proteger el pueblo de Dios, es decir, que hay una adentro y una afuera. Sencillamente, cuando el Señor Jesús habló que va a haber una separación de cabros y ovejas. Hay una adentro y una afuera. Pero mira, ¿qué es esto que nos dice? Podemos leerlo, ¿no? Pero en estos versículos de Nehemías, que ustedes lo lean, nos dice Dios preserva su pacto. Entonces, como un siervo obediente, Nehemías ora por su pueblo. Es decir, Dios tiene un impacto en el siervo. Dios pone cosas en la mente, mientras que como Dios coopera con él, ¿no? Él planifica por el pueblo lo que tiene que pasar y Dios pone cosas en su mente. Es como, wow, ¿qué dice Dios acerca de mi día? ¿Qué dice Dios de mi vida? ¿Qué dice Dios de mis relaciones? ¿Qué dice Dios? Él va planificando, pero es Dios que opera con él, ¿no? Que él hace todo esto que pasa en el libro, observando. ¿Y qué pasa? Que Dios persevera contra el enemigo y Dios trastorna todos los planes del enemigo. Es decir, que mientras él va obedeciendo a Dios para su pueblo, Dios va trastornando y trabando todos los planes del enemigo. Ora por la... ¿qué es la palabra? Cuando uno pide por la unidad de su pueblo, Dios le gusta la unidad de su pueblo. Es decir, que Él tiene la mente de Dios en esto, ¿no es cierto? Percibe la falsedad, pero Él se mantiene fiel. Y Dios proclama su nombre entre todas las naciones. Entonces vemos que cómo Dios habla y actúa con él, no solamente gran logros que él hizo, terminamos también siendo impactados con cómo Dios está obrando con sus hijos, con sus elegidos. Entonces yo tendré, wow, Dios preserva.
a mí me preserva y yo puedo ver. Entonces quiero que ustedes interactúen así, me explico. ¿Qué les cuenta? ¿Qué han aprendido de Dios? ¿Cómo ve tipos, comparaciones, cosas específicas? ¿Y qué él dice eso de acerca de usted? ¿Y qué aplicación tiene? ¿Qué es lo que tiene que... ¿Hay algo que yo necesito aprender? ¿Hay algo que yo necesito aplicar? ¿Hay algo que yo debería hacer? ¿Qué aplicación? ¿Ya? Espero eso, entonces, no en tanto, una página de interacción con Josué. ¿Ok? Para el examen, para el final. Y el último libro, Esther. ¿Ya? Es una historia de sobrevivencia. Pasó en Persia. Ahí estamos en este tiempo. Ahí tenemos el tiempo cuando pasó, por un periodo de 10 años. Tenemos entonces 10 capítulos, pasó en 10 años, pero no necesariamente un capítulo por año, pero capítulo 1, selección de Esther como reina. Muy interesante. El libro de Esther es de puros carretes. Aquí tenemos todos los carretes paganos. Ahí las fiestas de Esther y Purim. Es lo que ella organizó. Muy interesante como esto es todo bajo una categoría, desde el punto de vista de los judíos, una amenaza, una controversia, pero aquí una liberación. ¿Cómo venció? Habla de la victoria que Dios da a su pueblo, cómo Dios preserva contra toda normalidad, historia o circunstancia que uno puede normalmente tener. ¿Ok? Aquí con esto terminamos con todo el sector. Hemos repasado por lo menos 2 veces los libros históricos. Ahora ustedes son los expertos, ¿no? Ahora saben todo en cuanto a libros históricos. No se ponen tan pálidos. Pero esto les da... A mí me gustaría que ustedes salen con entender la gama amplia. ¿Cuáles son los libros históricos en orden? ¿Dónde encajan en la Biblia? ¿Y por qué están ahí? Porque es no solamente una historia, es su historia. Tenemos que terminar con, wow, Dios estaba haciendo todo esto. Y Dios no ha cambiado desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Hoy, ayer, siempre, hoy y para siempre. ¿Ok? Ricardo, ¿quieres terminar? Y con esto damos fin a los libros